Y saludos también para nuestra queridísima amiga Stephanie. ¿Cómo estás? Stephanie Botero, la abogada de Tu Punto de Encuentro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar otra vez acá con ustedes acompañándolos. Y entretejiendo el tema del día, ella nos viene hoy a hablar acerca de un tema que también involucra a nuestros niños, ¿verdad, Stephanie? Sí, claro. Con ustedes voy a hablar hoy sobre el tema de custodia, cuidados personales y el régimen de visitas de los niños menores. Bueno, nos separamos, el matrimonio era una maravilla, pero resulta que las cosas no funcionaron, entonces ella se lleva el niño, yo lo visito cada cuánto. ¿Cómo funciona todo eso? Ese no lo podemos partir por mitades, como los bienes. Ese nos toca compartirlo el resto de la vida. Sí, normalmente cuando los padres están juntos, la custodia y los cuidados está a cargo de ambos padres. Pero cuando hay una separación, por lo general hay un padre que se queda con la custodia y los cuidados, quien es el que va a vivir con el menor. Y al otro padre es al quien se le reglamentan las visitas. Si están de mutuo acuerdo, pues es muy simple, porque el padre podrá ir a ver el niño cada vez que lo desee, pero si por lo general no se llegó a un acuerdo muy específico. Que es lo que casi siempre pasa, que te terminaron peleados. Si terminaron mal, se busca o se procura que en el trámite del divorcio se diga cómo va a ser en específico el tema de las visitas, y cuando digo específico es muy específico, qué fin de semana cada 15 días, o si todos los fines de semana, desde qué horas hasta qué horas, para evitar problemas. Por lo general, ¿qué es lo que sucede? Es decir, las mamás, que son casi siempre las que se quedan con la custodia del menor, ¿le quieren restringir las visitas al papá o al contrario buscan la posibilidad de deshacerse de sus hijos lo más pronto posible? Lo primero, Stephanie, que hay que aclarar con la pregunta de Carolina es que en realidad uno tendría 15 días del mes para estar con su hijo, porque es la mitad del tiempo, ¿cierto? Sí, pero por lo general es muy complicado porque si el menor estudia, todas esas cosas, se procura que el padre o la madre, quien se le reglamenten las visitas, lo vea los fines de semana, a no ser que el padre, pues digamos, viva en el segundo piso y la madre en el primero, tenga la posibilidad de que el menor tenga más tiempo con él, pero por regla general se regulan que esté un fin de semana con el papá y otro fin de semana con la mamá, que lo recoja en la casa de la mamá o del papá a las 5 de la tarde del viernes y lo regrese el domingo a las 7 de la noche. Y eso acarrea una responsabilidad, es decir, yo tengo un hijo y se lo voy a entregar a su padre a las 5 de la tarde los viernes, pero no alcancé a hacer las tareas, no, el fin de semana a veces tiene fútbol, qué sé yo, tiene clases de patinaje. Entonces también la reglamentación va para que el padre que se lo lleva, sea padre o madre, tenga la responsabilidad de hacer las tareas con el niño y de llevarlo listo para que inicie clases el lunes. Exacto, o sea, a los padres se les regulan las visitas, pero el otro padre que no vive con el menor también tiene unos cuidados personales frente al hijo. Esos cuidados personales son temas de educación, de darle los valores que el menor necesita, o sea, guiarlo en la vida. Ambos padres son los que educan al menor y se esperaría que el padre que no iba con este también sea una ayuda para la madre en el tema de la educación y cómo criar a ese hijo. Es muy fácil, en la mochilita que le empaca con la ropa y con todo, le pone una notica donde dice, aquí está el libro de matemáticas, faltaron el ejercicio 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por favor, yo sé que casi que siempre el tiempo tuyo es cine, helados, pizza, juegos, paseos, pero saca el ratico, por favor, para hacer las tareas. Para hacer las tareas. Pero venga, cuando Carolina dijo que casi siempre con la mamá, yo tenía un profesor en el colegio muy divertido y cuando uno le preguntaba, le decía, profe, no, es que casi no pudimos hacer ese ejercicio porque no entendimos el tema porque no había casi ejercicios. Y él hacía, mentirosos, en ese libro hay ejercicios así. Y juntaba los dedos de los pies con los dedos de las manos. Y les cuento que la cantidad de casos que yo conozco, donde el papá se queda con los hijos y le quita la custodia a la mamá, son así. Es decir, todo está cambiando y ahora, como lo dije en estos días charlando, antes las mujeres cocinaban como la mamá, ahora beben como el papá, pues han cambiado tanto ya con los ingresos y con la rumba y con esta nueva mentalidad y con todo, que a veces los papás consideran, vea, la niña está mejor conmigo, yo me quedo con ella y usted la visita. Eso es una muy buena pregunta para Stephanie. ¿Qué es lo que define un juez de familia o una comisaría? ¿Dónde puede estar mejor el menor? Normalmente si por algún motivo se tiene que ir a la comisaría, digamos que se hizo el trámite del divorcio, pero después de lo que se reglamentó ahí quieren modificarlo. Entonces, antes de ir ante un juez hay que ir a la comisaría del ICBF para que se llegue a una conciliación.
Como es una conciliación, puede que ambos padres digan, yo quiero tener la custodia de los cuidados y no se llega a ningún acuerdo. Provisionalmente, el comisario o el defensor de familia va a dejar que el menor se quede con uno de los padres mientras se hace el proceso judicial. ¿Él elige o el niño elige o quién decide? Depende, o sea, al menor se le escucha cuando ya tiene cierta edad, digamos, a partir de los 6 o 7 años, al menor se le escucha para determinar el niño con quién quiere vivir. Pero si digamos que desde el principio el menor está viviendo con la mamá y el papá es el que dice que ahora quiere la custodia, provisionalmente se lo van a dejar con el que el menor estaba, o sea, la madre. Pero si el padre ya hace la demanda, el proceso judicial ante un juez, entonces el juez va a venir a escuchar ambas partes y las pruebas que se pueden aportar son muchísimas, tanto que se va a escuchar al menor como puede decir uno de los padres. Vecinos, videos, fotos. Exacto, o sea, decir, por ejemplo, el papá que quiere la custodia diga es que la mamá se la pasa todas las noches de rumba en rumba, nunca está en la casa y el niño lo cuida a una vecina. En cambio conmigo, yo vivo con mi mamá, yo tengo más tiempo, mi horario de trabajo es flexible y yo puedo compartir más con el menor. El juez va a mirar, más allá de la posición económica de alguno de los padres, es ver que tengan la posibilidad de cuidar al menor. Muy bien, Stephanie. Tema interesante también a tratar. ¿Cómo hacemos con la platica? ¿Cuál es la responsabilidad económica mía? Yo soy el papá, se quedó con la mamá, lo visito cada 15 días, pero ¿qué porcentaje de mis ingresos o cómo se hace el arreglo para que se pueda pagar el colegio, el transporte, la salud, todas las obligaciones que uno tiene con los hijos? Cuando se hace el divorcio, digamos, de mutuo acuerdo, en el acto que se hace ante el notario, se deja claro el tema de alimentos, educación, salud. Normalmente acá en Colombia se pacta que todo lo que no cubra el POS es 50 y 50 entre los padres y alguno de los padres tendrá afiliado al hijo. El tema de la educación también es igual, 50-50, tema de transporte, matrícula, útiles, uniformes. Digamos que ya el tema del alimento como tal trata sobre, digamos, cuánto está dispuesto a dar el padre por ese hijo, pero hay que determinar cuánto gasta el hijo, cuánto es la necesidad que tiene el hijo y cuánto es la capacidad del padre, porque no es lo mismo el niño de 5 años al niño de 16. Claro, claro, Bueno, o en la universidad. Pero ese 50 y 50, es que si el menor vive con la mamá, entonces la mamá paga arriendo, la mamá paga servicios, la mamá paga todo, ¿cierto? ¿Ahí también van 50 y 50 o es solo en los gastos educativos y los gastos extras de salud del menor? Digamos que en el tema de los alimentos al hijo se le pacta, que los alimentos el padre va a dar quincenalmente 200.000 pesos, o sea, mensualmente serían 400. Esos 400 se entienden que de ahí la mamá saca para el tema de los alimentos, el mercado y el tema de la vivienda del hijo. Hay padres o hay veces que cuando los cónyuges se van a separar, pactan de mutuo acuerdo alimentos para la madre. O sea, para la excónyuge pactan a veces 100.000, 200.000, pero eso es por un acto de voluntad. Porque normalmente cuando se va ante un juez, ya a esos alimentos se les llama sanción y así se logra probar una causal de divorcio, pero normalmente los padres pactan alimentos para los hijos y no se pacta ningún alimento para la madre. Stephanie, yo arreglo con mi ex esposa que voy a dar 2 millones de pesos mensuales. Muy juicioso, muy organizado, el primer mes cumplo, el segundo mes cumplo, al tercero ya me cuelgo, al cuarto no contesto al celular, al quinto ya no, ni en la oficina me ubican. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué proceso sigue? Si se pactaron esos alimentos en una acta de conciliación o en la escritura de divorcio o ante un juez, ese documento que se expide presta mérito ejecutivo. ¿Eso qué significa? Que la madre con ese documento puede ir ante un juez de familia y realizar un proceso ejecutivo para que se le embargue el salario a ese padre que ha venido incumpliendo con la cuota alimentaria. Si ese padre no tiene un salario. ¿Usted o sea, qué no le iba a decir? trabaja. Usted no le iba a decir padre, usted ya le iba a insultar, ¿cierto? No, mentira, por supuesto que no. Pero si ese padre de familia no trabaja como empleado, sino que él es el empleador o tiene empresas, probablemente no las tenga a nombre de él, sino a O se nombre de quedó la sin mamá, a trabajo. nombre de otra persona. No, digámoslo en un caso más abusivo, o sea, en el caso porque es que sucede, ¿cierto? Que no quieren, de verdad no quieren demostrar que tienen unos buenos ingresos. En ese caso, ¿qué hace la ley? Pero realmente es una persona que vive en una casa cómoda, tiene un carro cómodo, pero va y dice allá simplemente no, yo no aparezco en ningún lado como tengo un empleado, peso. a mí no me llega la plata a la cuenta, sino que la tengo en la cuenta de fulano. Entonces, ¿qué se hace ahí? Cuando se hace el proceso ejecutivo, uno busca todas las posibilidades, si tiene carro, si tiene propiedades, si tiene una sociedad, si trabaja, si por algún motivo él no tiene nada, o sea, realmente no aparece con ninguna propiedad.
a nombre de él, pues el proceso ejecutivo no se puede adelantar porque no hay nada que embargar. ¿Qué le recomienda uno a la madre ahí? Que se dirija a la fiscalía y realice la denuncia por inasistencia alimentaria. Bueno, ¿hasta en la qué edad? fiscalía. Sí, porque ya está es un tema, el no pagar alimentos a uno de los hijos es un delito acá en Colombia, entonces se hace la denuncia ante fiscalía y allá ya lo llamarán a él a decirle venga, explique por qué no ha pagado alimentos y eso le puede generar un antecedente. Y es penal. retroactivo, lógicamente, si deja de pagar un año tiene que ponerse al día. Sí, claro, Desde si que debe esté un año. pactado. Sí. Sí, desde que esté pactado, porque es que ese documento lo que demuestra es, por ejemplo, él le iba a consignar 2 millones de pesos los 30 de cada mes y él iba a guardar los comprobantes de pago que iba a realizar de consignaciones. Entonces uno que le dice, usted le debe a la señora 7 millones de pesos. Él dice, mire, yo tengo los comprobantes. Pues demuestra que pagó, pero si no tiene los comprobantes, ¿cómo va a demostrar el pago Claro. si se pactó y se dijo que iba a consignar? Guarde papelitos, es muy importante. Desgraciadamente en esta ciudad esos asuntos pasan muy comúnmente, o sea, los abogados de familia les debe ir muy bien aquí. Las comisarías deben mantenerse repletas y por eso es que vamos a invitar en este momento a todos los televidentes, si tienen alguna pregunta, una consulta que hacerle a Stephanie de un caso específico, pueden comunicarse con nosotros por medio de una nota de voz en el 301-702-0997 o nos pueden hacer una llamada 301-702-0990, perdón, o nos pueden también hacer una llamada a un teléfono fijo, el 234-8198. Estefanía, ¿hasta qué edad después de habernos separados y de yo asumir la responsabilidad de cumplir con esa cuota para mi hijo, hasta qué edad la tengo que dar? Legalmente es hasta los 18 años, pero en el caso de que el menor estudie, se va hasta los 25. Pero hay que tener claro que quizás, por ejemplo, ahora los jóvenes estudian desde muy temprana edad y terminó su título profesional a los 22. Sí. Hasta ese momento se le pagan alimentos. La norma dice hasta los 25 o hasta el primer grado de título que reciba, que sería hasta ese. Muy bien. Claro que si el papá está pagando la educación, normalmente pues hay casos en que quiere seguir estudiando, hacer una especialización, algo, y casi siempre los papás que son juiciosos y responsables, venga, hasta que esté organizado y ganando su platica, yo lo apoyo, que eso también es un buen respaldo. También hay otra situación que quiero preguntarte y es si la mamá tiene unas buenas posibilidades o el papá unas buenas posibilidades económicas y es quien está bajo la custodia, el otro excónyuge o el otro padre, yo digo, yo tengo mi hija y yo digo, no, yo es que yo la quiero meter a un colegio que vale 1 millón de pesos, pero resulta que la otra persona pues no tiene cómo dar esos 500.000 pesos. ¿Qué se hace en ese caso? Porque nos acabaste de decir que es 50 y 50. Sí, en ese caso la madre tendría que ceder porque hay que ver la capacidad que tiene el padre de sufragar ese tipo de gastos. Digamos que tú ganas 8 millones de pesos, pero el papá gana 1 millón. No es lo mismo la forma en cómo tú tienes para realizar un pago de esos que el papá dar mensualmente por una mensualidad de 500.000 pesos. Entonces normalmente se busca determinar cuál es la capacidad del alimentante porque no se puede mirar que el hijo quiere muchas cosas que a veces el papá no pueda sufragar y que le queda en imposibilidad de pagar. No, y lo que hablábamos ahora, a veces uno trabaja independiente, tiene buenas épocas, otras son épocas de crisis, entonces también hay que entender que a veces se puede responder y no se puede responder, pero ahí sí lo que hay que hacer es llamar, concertar, explicar todo eso. Vean, me voy a colgar este mesecito, pero cuente con que en 2 meses, todo lo que se pueda conciliar es muy importante. Es mejor que un mal arreglo que una buena pelea. Sí, totalmente. Igual uno le recomienda a los padres que si por algún motivo no tienen para seguir sufragando los gastos, digamos que habían pactado una cuota de 2 millones de pesos porque el señor se ganaba 5 y de un momento a otro hay un revés económico, pierde el trabajo y ya se está ganando es 1 millón. ¿Cómo va a hacer para pagar esos 2 millones que había pactado? Entonces uno normalmente les recomienda no dejar de pagar, sino que llegar a un acuerdo, citar nuevamente a esa madre una comisaría de familia para que se haga otra constancia o otra acta de acuerdo de conciliación donde se haga una reducción a los alimentos para que el padre pueda seguir sufragándolos, porque si deja de pagar, realmente al legislador o a los jueces no le interesan que digas que yo perdí mi trabajo, no es que se tenía que pagar, porque eso es una obligación. Si yo llegué a un acuerdo, pero ese acuerdo no se cumple y entonces necesito recurrir a un abogado, ¿cuánto más o menos me puede costar este proceso? Normalmente nosotros como abogados se cobra el 30% de lo que se logre recuperar al final porque es un proceso ejecutivo. Desde el proceso se hace la demanda por los alimentos, dura aproximadamente 8 meses, 1 año y luego ya cuando termina el proceso y llega una sentencia del juez, que ese proceso ya se va a ejecutar,
hay unos dineros consignados por temas de embargos o si se logró el embargo de un inmueble, entonces rematarlo, porque tanto la Corte Constitucional ha dicho que si el padre no tiene trabajo pero tiene propiedades y si hay que llegar al punto de rematarlas, pues se rematan, porque hay que mirar cómo salvaguardar los alimentos de ese hijo en futuro. Stephanie, muy bien, muchas gracias. Muy interesante el tema. Una última pregunta. Si yo tengo mi sueldo embargado porque fui fiador, por ejemplo, de un amigo, y luego me pueden volver a embargar por no cumplir con cuota alimentaria, es decir, a uno lo pueden embargar varias veces el sueldo. Digamos que el sueldo acá en Colombia se puede embargar hasta el 50%. Sí. Entonces, digamos que usted le debía dinero a una cooperativa financiera, las cooperativas pueden embargar en Colombia hasta el 50% también. Pero en el tema de alimentos, los alimentos tienen una prevalencia superior. Entonces, si tienes un embargo del 50%, pero te demandan por alimentos y te llega un embargo del 50%, la cooperativa pierde y empiezas el de alimentos porque tiene un orden de primer lugar acá en Colombia. Bueno, muy bien. Tema del día para terminar. ¿Qué opinas de la adopción? La adopción directamente pues, personal. Sí, ¿adoptarías a un niño o una niña? Sí, yo he notado que es una forma de ayudar al planeta por la sobrepoblación que existe pues necesariamente. Y no habría ningún problema tantos niños que se encuentran en hogares de paso, que a veces llegan los 18 y el gobierno les dice, hasta aquí llegué con ustedes, sería darles un hogar a ese tipo de niños, así que yo sí en algún momento... Si algún día tomo la decisión, nos traes a la Estefanita, ¿listo? Y de hecho, eso que acabas de decir es muy importante, o sea, no necesariamente tiene que ser un bebé, porque los bebés pues son los más apetecidos, los que más opciones de ser adoptados van a tener. Una persona que ya, un chico, un adolescente, una persona que ya esté grande, que se van como quedando ahí, también me parece una muy bonita opción. Estefanía, ese es un tema para tratar luego, pero la adopción se da de acuerdo a la edad de los padres. A una pareja de 50 años no le entregan un niño recién nacido, siempre van analizando ingresos, edad, el factor edad es muy importante, entonces si la esposa tiene 45 años, entonces normalmente le entregan un niño de 6, 7, 8 años dependiendo de la edad. Joaquín, y mientras tanto nosotros nos vamos a ir a comerciales. ¿Quieres una pausa comercial? Vámonos a unos mensajes comerciales, ya regresamos porque tenemos mucho más aquí en Tu Punto de Encuentro.